El principio de la consolidación. Vamos a ver una ecuación diferencial de consolidación unidireccional, perdón. Vamos a ver la analogía de Terzaghi, ¿sí? Y también vamos a ver luego el grado de consolidación. Vamos a ver los componentes de la curva de consolidación. Luego vamos a ver el cálculo de asentamientos por consolidación primaria y por consolidación secundaria. Y vamos a ver algunos evaluación e instrumentos para la evaluación de asentamientos. ¿Sí? Antes que nada, vamos a dar una pequeña introducción en base a lo que es la consolidación. ¿Sí? Un aumento de esfuerzo causado por la construcción de cimientos u otras cargas comprime las capas del suelo. Es decir, cuando nosotros realizamos cualquier obra de ingeniería, por la transmisión de cargas, estos cimientos, por transmisión de carga, provocan o producen esfuerzos en el suelo. ¿Sí? Entonces, esto produce que las capas se compriman. Sí, las capas del suelo. Ya habíamos visto nosotros hasta en la unidad anterior cómo se daba esta distribución de esfuerzos en función de qué tipo de carga sea y a qué profundidad se encuentre mi estrato para poder analizar este parámetro de la consolidación. ¿Sí? Entonces, de esta manera, nosotros analizamos este proceso. La compresión es causada por dos parámetros. El primero, por la deformación de las partículas del suelo, y el segundo parámetro es por la reorientación de las partículas en el suelo. Perdón, tenemos tres parámetros. Y un parámetro C, debido a este esfuerzo, las cargas intentan expulsar el aire o el agua dentro de los espacios vacíos de la masa del suelo. Ustedes saben que el suelo tiene tres fases: la fase sólida, la fase líquida, normalmente que es agua, y la fase gaseosa, que es aire. Entonces, cada uno de estos tiene unos ciertos volúmenes. El volumen del aire y el volumen del agua forman los volúmenes de vacío. Entonces, esta fuerza, cuando yo aplico una carga a este suelo, ¿sí? se produce un esfuerzo transmitido en un área. Entonces, esta carga provoca que el aire y el agua sean expulsados de esta masa de suelo. Si hacemos un comparativo, la fracción sólida sí se va a mantener constante, pero ¿qué es lo que se va a reducir? Lo que se van a reducir son los espacios vacíos, ¿sí? Por esta acción de estas cargas. Entonces, el parámetro C era que se puede deformar, las partículas del suelo se van a deformar por compresión, porque dentro de la masa del suelo se expulsa aire o agua de los espacios vacíos. En general, el asentamiento por carga puede dividirse dentro de dos categorías, ¿sí? La primera categoría son los asentamientos. La primera categoría son los asentamientos elásticos, ¿sí? La primera categoría, vamos a analizar los asentamientos elásticos. Estos asentamientos elásticos, sí se puede utilizar la ley de la elasticidad para analizar estos asentamientos. Además de eso, estos asentamientos son instantáneos. Este asentamiento es causado por la deformación elástica del suelo seco y de los suelos, del suelo seco y de los suelos húmedos, y aquellos que estén saturados cuando el contenido de humedad no varía. Entonces, esta es causada por la deformación del suelo.
Los cálculos de los asentamientos elásticos se basan en general en la teoría, en las ecuaciones de la teoría de la elasticidad. Entonces, los asentamientos se calculan o se determinan en función de la teoría de la elasticidad. En función de la teoría de la elasticidad. Y luego, el otro tipo de asentamientos que son causados por cualquier carga se denominan asentamientos por consolidación. Estos asentamientos por consolidación, ¿sí? Estos se dan por el cambio de volumen que habíamos analizado. Asentamientos de consolidación. Estos asentamientos de consolidación se dan por el cambio de volumen en un suelo cohesivo saturado debido a la expulsión de agua intersticial. Sí, como habíamos analizado, se tiene tres componentes de los suelos: la fase sólida, la fase líquida y la fase gaseosa. Entonces, este asentamiento se da por la expulsión de aire o de agua de la zona intersticial de las partículas. De esta manera, nosotros vamos a ir, aquí es sólido, este es del agua y este es del aire. Entonces, como les decía, se da por un cambio de volumen. ¿Qué es lo único que sucede aquí? La fracción sólida, como ya tuvo un asentamiento elástico, esta fracción sólida se mantiene constante y se obtiene una reducción de volumen de vacíos, tanto de los volúmenes de agua como de aire. Y este asentamiento por consolidación depende del tiempo. ¿Y por qué se da en suelos cohesivos que se encuentren saturados? Porque cuando estos se encuentran saturados, todo el volumen de aire se encuentra cubierto por líquido. Entonces todo esto está cubierto por agua. Todo esto se encuentra cubierto por agua. Entonces el agua tiende a salir de los espacios vacíos hacia la superficie por producto del asentamiento. Entonces, mientras más tiempo se mantenga esta carga allí, el agua, más cantidad de agua tendrá a salir. Entonces, el volumen se irá reduciendo y se producirá este asentamiento. Como hemos dicho, depende del tiempo. Estos son asentamientos a largo plazo. Dependerá mucho de la caracterización del material, si es un material poco permeable o si es un material impermeable. Entonces, estos asentamientos van a estar influenciados por esta condición. Suelos cohesivos, directamente esto está ligado a los asentamientos de los suelos finos, ¿sí? Que son quienes tienen bajos valores de permeabilidad. En este capítulo, como les había dicho, nosotros vamos a verificar las pruebas de laboratorio para verificar la consolidación. Analizaremos las curvas de consolidación, algunos parámetros necesarios para calcular los asentamientos por consolidación. Vamos a ver la rapidez de cambio de consolidación. Vamos a analizar la consolidación secundaria. Esto va a estar mucho en función de la tipología que nos dé la gráfica de asentamientos. En la gráfica de asentamientos vamos a aprender a identificar cada uno de los parámetros. Vamos a identificar cada uno de los parámetros de la gráfica. Entonces, aprenderemos algunos factores, ¿sí? Vamos a verificar cuál, para este tema 3.1, ¿sí? Que se denomina fenómeno de consolidación, vamos a verificar algunos parámetros, algunos principios de la consolidación. Vamos a decir que cuando una capa de suelo saturado se somete a un aumento del esfuerzo, la presión
de agua intersticial se incrementa rápidamente. Entonces, si nosotros tenemos un suelo en un estado bifásico donde tenemos sólidos y agua, es decir, es una condición de suelo saturado. Si yo aplico una presión o una carga P sobre este suelo que se va a transmitir a una presión en toda el área del suelo, ¿sí? Entonces aumenta el esfuerzo y también la presión intersticial del agua también aumenta. Ustedes saben que el agua tiende a salir hacia un punto de menor presión. Si el agua se encuentra en una zona de presión, el agua va a tender a movilizarse a una zona de menor presión, ¿sí? Entonces, en este caso, si fuese un suelo arenoso, que los suelos arenosos son altamente permeables, el drenaje es causado por el aumento de presión del agua, ¿sí? Y la salida del agua de la arena va a darse de manera rápida, ¿sí? De manera inmediata. Cuando toda el agua ha salido y seguimos aplicando carga, tenemos la fracción sólida y todo este volumen de agua ha salido hacia la superficie o se ha transportado hacia una zona de menor presión. Entonces el agua va a tender a subir, ¿sí? Un minutito, chicos. Ok, entonces les decía que el agua de este espécimen va a tender a subir porque la presión intersticial ha aumentado en el suelo. Entonces, finalmente, el drenaje, si se trata de una arena saturada, el drenaje del agua de la arena va a darse de manera inmediata. ¿Por qué? Porque la permeabilidad de los suelos granulares es alta en comparación de los suelos finos, ¿sí? Entonces, los suelos granulares son considerados como suelos permeables o como suelos muy permeables. En este caso, esta salida del agua va a venir de la mano con una reducción de volumen. Entonces, aquí teníamos el volumen de sólidos con el volumen del agua, todo esto me conformaba el volumen total de mi espécimen. Pero ahora, ¿qué es lo que tengo? Tengo una reducción de volumen y el volumen de sólidos se ha convertido en el volumen total de mi muestra. Como el volumen se redujo, obviamente, se producen asentamientos, ¿sí? La reducción de volumen viene traducido con asentamientos, ¿sí? Esto se da debido al rápido drenaje. Esto se da debido al rápido drenaje que tiene el agua, ¿sí? En los suelos arenosos. En este caso, para suelos gruesos, como arenas y gravas, el asentamiento elástico y el asentamiento por consolidación ocurren de manera simultánea, ¿sí? Para el caso de una arena, ¿sí? El asentamiento elástico, que se le conoce como algunos libros lo colocan como S sub E, y el asentamiento por consolidación, que se le conoce como el S sub C, ocurren de manera inmediata, es decir, de manera simultánea
Caso contrario ocurre cuando nosotros tenemos un suelo de una arcilla compresible que se encuentra saturada, ¿sí? Entonces vamos a tener un espécimen de suelo tipo arcilla que se encuentra saturada. Aquí voy a poner suelo, en este caso era una arcilla y que decía que era compresible, entonces es un suelo tipo CH, ¿sí? Y aquí tenemos agua. Cuando yo aplico estas cargas, cuando este suelo es sometido a una carga, esta carga produce un incremento de esfuerzo, el asentamiento elástico por reacomodo de las partículas de la arcilla se va a dar de manera inmediata, ¿sí? El asentamiento se va a dar de manera inmediata, ¿sí? Debido a que la conductividad hidráulica de la arcilla es significativamente menor que el de la arena. El exceso, ojo, cuando ya estamos dentro de la zona para empezar la consolidación o asentamiento, ¿sí? Decimos que el exceso de presión de poro generado por la carga se disipa gradualmente a lo largo de todo el espécimen, ¿sí? Por lo tanto, el cambio de volumen es asociado a un fenómeno que se llama como consolidación. Consolidación en esta arcilla. Esta consolidación o esta salida de agua puede durar mucho tiempo y se va a quedar a lo largo del tiempo, aunque el asentamiento elástico haya terminado. Pero el asentamiento por consolidación en la arcilla puede ser inclusive mayor que los asentamientos elásticos, ¿sí? En este tipo de suelos, porque depende mucho de los volúmenes de vacíos que tenga este suelo. Entonces, a lo largo de algún tiempo, pues como el producto de esta carga, el agua va a ir reduciendo, ¿sí? Su cantidad o va a ir reduciendo su volumen. Esta reducción de volumen viene asociado con un parámetro de asentamiento. Esta reducción de volumen que ustedes observan aquí viene asociado con un valor de asentamiento. Entonces, en los suelos finos, en general o en particular, mejor dicho, las arcillas, estas arcillas tienen este parámetro de consolidación que dura muchos años. Cuando tenemos arcillas compresibles, nosotros como ingenieros civiles, la norma NEC nos solicita que nosotros calculemos los asentamientos, inclusive hasta para 25 años después de la ocurrencia de la carga. Es decir, cuando tenemos una estructura, cualquier obra de ingeniería, la norma NEC nos obliga a que nosotros debemos analizar los asentamientos por consolidación, en el caso de suelos finos, hasta por 25 años transcurrida la carga, ¿sí? La deformación dependiente del tiempo del suelo arcilloso saturado puede entenderse mejor teniendo en cuenta un modelo, ¿sí? Un modelo que lo vamos a analizar ahora. Este modelo que ustedes observan aquí, estos gráficos que ya tenía aquí colocados, el modelo consiste en un cilindro con un resorte en su centro. Entonces aquí vemos el modelo donde tenemos un cilindro y obtenemos un resorte en su centro, ¿sí? Tenemos una válvula cerrada. Nosotros no vamos a aplicar en este caso 1, no vamos a aplicar, o en este caso A, no estamos aplicando ninguna carga. Es decir, que el incremento de la presión de poro va a ser igual a 0. Sí, entonces no tenemos ningún incremento de presión de poro. Observen ustedes que el incremento de presión de poro es igual a 0. El área dentro de este pistón de la sección transversal es igual a A.
Es decir, todo el área que está en contacto lo vamos a conocer como un valor de A. El cilindro está lleno de agua y tiene un pistón impermeable sin fricción unido a un resorte y una válvula, como lo podemos observar aquí. Entonces tenemos este pistón es el que me va a conectar con el resorte y tenemos una válvula que se encuentra en este cilindro. Si nosotros en este paso B colocamos una carga P sobre el pistón, que es lo que nosotros podemos observar aquí, y mantenemos cerrada la válvula, si aplicamos la carga y mantenemos cerrada la válvula, ¿sí? Toda la carga será tomada por el pistón, perdón, toda la carga será tomada por el agua, provocado por el pistón. Este pistón, ¿sí? Tiene una carga P y el área de este pistón será un área A. Entonces, el incremento de presión de poro va a estar dada por la expresión P sobre A. Esta presión P exterior dividida para el área A. ¿Sí? Entonces, ¿por qué toda la presión la va a recibir el agua? Porque habíamos analizado que el agua es un material incompresible. Es decir, el agua bajo esta condición no se puede comprimir. Entonces, por esa razón, toda la presión de poro la va a recibir básicamente el agua. ¿Sí? Luego tenemos por acá abajo un estado C y un estado D. En el estado, antes de pasarme, en el estado B, el resorte no va a sufrir ninguna deformación. ¿Sí? No va a sufrir ninguna deformación. ¿Por qué? Porque todos los esfuerzos los absorbe la presión de poro. Es decir, se tiene un incremento dentro de la presión de poro. ¿Sí? Finalmente, luego tenemos un estado que se le conoce como el parámetro C. Entonces, antes de pasarme al estado C, vamos a nosotros a explicar, ¿sí? Esta carga P que nosotros tenemos va a estar distribuida entre la carga P que recibe el resorte más la carga P que recibe el agua. Aquí voy a poner PS, es la carga que recibe el resorte. Y PW es la carga que recibe el agua. En esta condición, ¿sí? En esta condición B dada, nosotros tenemos que si la válvula se encuentra cerrada, ¿sí? El valor de la presión de carga que recibe el soporte, el valor de PS, va a ser igual a 0. Y finalmente, si este valor es 0, la presión P va a ser igual a la presión total va a ser igual a la carga que recibe el agua, ¿sí? Ahora vamos a ir a una condición C. A una condición C. La condición C es cuando la válvula se abre. Sí, cuando nosotros abrimos la válvula, el agua tenderá a salir por esta válvula hacia el exterior. ¿Sí? Este flujo, esta salida de agua, viene acompañada con primero con una reducción de la presión hidrostática y un aumento de la compresión del resorte. ¿Sí? Es lógico, el resorte se empieza a deformar
entonces el resorte recibe parte de esta carga P. Por lo tanto, en esta condición C, nosotros sabemos que la presión del resorte va a ser una presión mayor que 0 y en este instante la presión PW va a ser menor que la presión total. Es decir, la presión del resorte se va a incrementar, mientras que la presión del agua va a ser menor que la presión P total. Tiene lógica, porque parte de la presión la recibe el resorte, entonces las presiones se reordenan. Entonces, reescrito de otra manera, el incremento de presión de poro, el delta U, va a ser igual, perdón, va a ser menor a un valor de P sobre A. Este valor de delta U va a ser menor que un valor de P sobre A, que tiene lógica, ¿no es cierto? Porque el valor de delta U va a estar en función de la presión del agua. Si la presión del agua es menor que la presión total, esta expresión se cumple. Entonces, nosotros, después de algún tiempo, cuando esta carga P ha generado un exceso de presión hidrostática, ¿sí? Este valor de presión hidrostática se convertirá en un valor de 0. Es decir, cuando se estabilice el sistema, este valor de incremento de presión hidrostática o de presión de poro o de presión del agua, que es exactamente lo mismo, va a ser igual a 0. Y el sistema va a estar en equilibrio completo, total. ¿Sí? Entonces, en este caso, nosotros podemos describir que cuando se encuentra en equilibrio, ahora vamos a la condición de cuando se encuentra el equilibrio, la presión del resorte va a ser igual a la presión exterior y en este caso la presión del agua va a ser igual a 0. De igual manera podemos escribir que la presión total va a ser la presión que recibe el resorte más la presión que recibe el agua. ¿Sí? Teniendo esta idea en la mente, nosotros vamos a analizar la deformación de una capa de arcilla saturada sometida a un aumento de esfuerzo. ¿Sí? Bajo este aumento de esfuerzo, ¿sí? Nosotros tenemos la partícula de arcilla sin ninguna carga, ¿sí? Luego, para los asentamientos elásticos, vamos a asumir que la válvula se encuentra cerrada y para los asentamientos por consolidación, ¿sí? Implica cuando la válvula se ha abierto y el asentamiento va a finalizar cuando el sistema entre en equilibrio. Pero ustedes pueden observar que este cilindro ha reducido su volumen y que toda el agua ha salido de la partícula hacia el exterior. Sí, vamos a considerar que esto era para una capa de arcilla, que este espesor de esta capa de arcilla era un valor de H y que esta se encuentra confinada entre dos capas de arena. Entre dos capas de arena, ¿sí? Y que se encuentra sometido a un aumento de esfuerzo vertical. ¿Sí? Esta carga P va a generar un incremento de esfuerzo vertical, ¿sí? Este incremento del esfuerzo vertical se transmitirá al agua intersticial y también a los sólidos del suelo, ¿no es cierto? Esto significa que el esfuerzo total, el delta sigma, se divide alguna porción entre el esfuerzo y la presión efectiva del agua de poro. ¿Sí? La presión efectiva de poro del agua. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta presión P o este incremento de presión va a repartirse tanto en la carga del resorte como en la carga de presión de poro. Este cambio de comportamiento será del esfuerzo efectivo, será similar a este ejemplo que nosotros hemos analizado. Y el cambio de comportamiento de la presión de agua será similar al exceso de presión hidrostática y, en definitiva, tenemos que analizar las presiones efectivas dentro de este comportamiento. Entonces,
De igual manera, lo que habíamos visto en el capítulo anterior de los esfuerzos de la masa del suelo, aquí también tenemos que los esfuerzos totales, perdón, delta sigma, el incremento de esfuerzos, aquí también tenemos algo similar. El incremento de esfuerzos totales va a ser igual al incremento de esfuerzos efectivos más el incremento de presión de poro, ¿sí? Entonces, aquí también podemos analizar un incremento de esfuerzos verticales a partir de este incremento debido a una carga externa. Yo ya les había explicado que en condiciones iniciales nosotros tenemos un esfuerzo total, que este va a ser inicial, es decir, antes de que se coloque una carga, este esfuerzo va a ser el esfuerzo efectivo más la presión de poro. Pero si yo ahora tengo un incremento de esfuerzo como el que podemos observar aquí, obviamente también va a haber un incremento de esfuerzos totales, como lo habíamos manifestado aquí. Entonces, parte de este incremento lo van a coger las partículas de sólidos, que corresponde a los esfuerzos efectivos, y parte de este incremento de esfuerzos lo va a tomar el agua, ¿sí? Mediante la presión de poro. Ustedes saben que la arcilla tiene una muy baja permeabilidad o conductividad hidráulica, como se lo llame. Sí, nosotros sabemos que el agua es incompresible, el agua no se puede asentar. Entonces, si nosotros comparamos estos dos parámetros con la estructura del suelo, ¿sí? Sabemos que en un tiempo corto, todo este aumento de esfuerzo va a ser asumido únicamente por el agua. Ya lo habíamos analizado dentro de nuestro pistón. En un tiempo corto, todo el incremento de esfuerzo lo absorbe el agua, porque cuando hacemos la semejanza de esta válvula cerrada, estamos haciendo referencia a que la permeabilidad del suelo es muy bajo, ¿sí? A un tiempo corto, de igual manera, las presiones efectivas no van a sufrir ningún cambio, o sea, el incremento de presión efectiva no va a sufrir ningún cambio. Con el pasar de los tiempos y cuando esta carga, cuando este incremento de carga o este incremento de esfuerzo permanezca a largo plazo, entonces es cuando nosotros vamos a iniciar o se va a desencadenar un incremento de las presiones efectivas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el agua a un largo plazo, la válvula se abre. Dentro de la arcilla, la válvula se abre. ¿Por qué? Porque por la permeabilidad del suelo, esta agua tiende a salir hasta que nosotros estabilicemos este parámetro. Entonces, dicho en otras palabras, la consolidación se va a dar entre un tiempo mayor que cero y un tiempo menor que infinito. Entonces debemos definir a qué tiempo nosotros necesitamos analizar este parámetro de la consolidación. Bajo este criterio, nosotros podemos analizar lo que sucede con una partícula de suelo. Dentro de una partícula de suelo, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Dentro de una partícula de suelo, ¿qué es lo que sucede? Nosotros asumamos que aquí tenemos el nivel del terreno y aquí tenemos el nivel del terreno. Nosotros tenemos una capa de arena en esta zona, que era más o menos lo que se explicó. Tenemos una capa de arcilla
El nivel freático se encuentra aproximadamente en la mitad de la capa de arcilla. Aquí tenemos el nivel freático. Y por debajo de la arcilla tenemos otra capa de arena. ¿Sí? Esta arcilla tiene una altura cualquiera del estrato de arcilla, ¿sí? Entonces, de aquí hacia abajo, nosotros vamos analizando el parámetro de la profundidad. Vamos analizando este parámetro de la profundidad. Entonces, si nosotros incrementamos, esto es en condiciones normales, pero ahora si nosotros incrementamos los esfuerzos, es decir, realizamos cualquier obra de ingeniería sobre el nivel del terreno, o inclusive si nosotros realizamos cualquier cimentación, obviamente este incremento de esfuerzos se va a transmitir hacia los estratos inferiores. En función de eso, nosotros vamos a tener un aumento de los esfuerzos totales. Estos esfuerzos totales van a estar dados en función de la profundidad que nosotros tengamos. Entonces, aquí analizamos una variación de este esfuerzo, la variación de este esfuerzo total, la variación de la presión de poro y del esfuerzo efectivo en una capa donde se encuentra drenada por la capa inferior y por la capa superior. Observen, las partículas de agua van a tender a salir hacia arriba, hacia la arena superior, y también van a tender a salir hacia abajo. Entonces, asumiendo este valor H de este espesor, o este valor cualquiera, que lo podemos denominar H, ¿sí? Nosotros podemos analizar que los esfuerzos totales en esta capa van a ser incrementados también en un valor delta de esfuerzo. Está en función de este parámetro. ¿Por qué? Porque los esfuerzos totales, ¿sí?, son todos los esfuerzos actuantes. Entonces, de esta manera, el esfuerzo total también va a incrementarse. Entonces, vamos a poner esfuerzos totales. Luego, puedo analizar cómo se incrementa la presión de poro, ¿sí? El aumento de la presión de poro, el aumento del sigma U, ¿sí? El aumento del sigma U a corto plazo va a ser igual al delta sigma. Esto cuando T es igual a 0, esto quiere decir que es un corto plazo. Entonces, finalmente, puedo determinar el esfuerzo efectivo, que sería el incremento del esfuerzo efectivo. ¿A qué va a ser igual? Esta gráfica está mal. ¿A qué va a ser igual el incremento de esfuerzo efectivo en este primer tiempo igual a 0? Era lo que habíamos conversado, que en tiempos cortos toda la presión la recibe el agua. Observen ustedes que el agua ha recibido toda la presión. Entonces, en este caso, el incremento del esfuerzo efectivo va a tener un valor de 0, ¿no es cierto? Para acá abajo va la profundidad cualquiera. Entonces, aquí voy a tener 0 de incremento de esfuerzos efectivos. ¿Por qué? Porque todos los esfuerzos lo asumió el agua. ¿Sí? Esto en un tiempo t es igual a 0. Podemos hacer este mismo análisis para un tiempo t que esté comprendido entre 0 e infinito, ¿no es cierto? Ahora voy a considerar un tiempo t que esté comprendido entre 0 e infinito. El tiempo t va a ser mayor que 0 y va a ser menor que infinito. Entonces, ¿cómo se va a dar? El aumento de esfuerzos totales no va a cambiar a lo largo del tiempo, ¿sí? Aquí tenemos el sigma t, para acá tenemos la profundidad, y este valor va a ser el incremento de los esfuerzos, ¿no es cierto?,
Luego puedo analizar la presión de poro. Si yo tengo esta gráfica, la presión de poro va a llegar a un punto, le voy a dibujar con otro color para que no se confunda con la otra gráfica. La presión de poro va a tener una forma un tanto parabólico, donde este punto máximo, el delta el incremento de presión de poro va a ser igual al incremento de esfuerzos. En este caso, este parámetro va a ser el incremento de presión de poro, que va a ser el incremento de los esfuerzos, ¿sí? Y finalmente, los esfuerzos efectivos van a darse de una manera un poco rara, ¿sí? Aquí tengo la profundidad. Si yo resto a los esfuerzos totales, le resto la presión de poro, me va a dar una gráfica, más o menos, la gráfica complementaria a lo que tengo aquí más o menos. Entonces, este es mi diagrama de esfuerzos. Si yo tengo este en positivo y este en negativo. Entonces, aquí voy a tener un diagrama, un incremento de esfuerzos efectivos que va a ser un tanto mayores que ceros o van a estar muy cercanos de cero, ¿sí? Este va a ser el incremento de esfuerzos. En definitiva, en un tiempo establecido, nosotros vamos a tener esta distribución de esfuerzos. Finalmente, a largo plazo, a muy largo plazo, cuando el tiempo t sea mayor que infinito, cuando tengamos un tiempo t mayor que infinito, este sistema, como el de los pistones que habíamos analizado, se va a estabilizar. Como este sistema se estabiliza, entonces nosotros no tenemos ningún inconveniente, ya que la presión de poro, como lo habíamos visto en el caso C del resorte, la presión de poro no va a recibir ningún esfuerzo. Y eso es lo que voy a intentar ahora representar. Acá tengo los esfuerzos totales. Los esfuerzos totales bajo ninguna consideración cambia. Esto va a ser el delta sigma, ¿sí? Las de presión de poro, el valor de delta U, este era un delta sigma. El delta U va a ser 0 y el incremento de los esfuerzos efectivos va a tener la misma figura que los esfuerzos totales, porque aquí no tenemos presión de poro. Entonces, de esta manera, nosotros podemos establecer cuál es la variación del esfuerzo en este estrato de arcilla. Espero que haya sido algo claro. Si no estuvo muy claro y lo desean revisar, estos ejemplos se encuentran estipulados o se encuentran establecidos en el libro de Braja, ¿sí? En la cuarta edición que les había yo mencionado. Es el fundamento de ingeniería geotécnica de la cuarta edición de Braja. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? ¿Alguna duda, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas?
Ok. Como habíamos visto, a largo plazo, cuando se estabiliza el sistema, lo que termina ocurriendo es que el incremento de esfuerzos, ¿sí? El incremento de esfuerzos que se produce en la superficie del terreno, todo este incremento de esfuerzos va a ser absorbido por los esfuerzos efectivos. Los esfuerzos efectivos son los esfuerzos intergranulares, los que habíamos analizado, que se transmiten de partícula a partícula. Entonces, eso es lo que sucede a un largo plazo, ¿sí? Nosotros podemos realizar la prueba de consolidación en laboratorio, ¿sí? Entonces, con la prueba de consolidación en laboratorio, nosotros vamos a verificar algunas ecuaciones que nos manifiesta Terzaghi en este caso, ¿sí? Entonces, la prueba que se da en laboratorio, ¿sí? Consiste en una muestra de suelo con un material poroso, ¿sí? Entonces, ya vamos a ir analizando cada una de estas, de estas gráficas. Ok, la prueba de consolidación en laboratorio, sí, este es un procedimiento de prueba de consolidación unidimensional, es decir, solamente se verifica la consolidación a lo largo del eje Z, es decir, en función de la profundidad. La carga bajo esta prueba es una carga vertical. Entonces, imagínense ustedes, si nosotros hacemos una vista un poco mejor, imagínense una cápsula, sí, de suelo. Imagínense ustedes una cápsula de suelo. Sí, entonces, este es una partícula de suelo que tiene esta forma, aquí sería para acá, tiene esta forma semicircular. Sí, todo esto es una cápsula completamente llena de suelo, que esta sería la muestra de suelo. Sí, este es un anillo. Este es un anillo. Este anillo es totalmente hueco. Si nosotros observamos, es un anillo, ¿sí? Donde este es hueco en el centro. En el centro, dentro de este anillo hueco, es donde nosotros podemos colocar, a ver, en este anillo hueco es donde nosotros podemos colocar la muestra de suelo, ¿sí? Luego, tanto en la parte inferior como en la parte superior, nosotros colocamos unas piedras porosas. Entonces, aquí tenemos el anillo, ¿sí? El anillo que sostiene la muestra. Y tanto en la parte inferior como en la parte superior, nosotros le colocamos unas piedras porosas. Estas piedras porosas van a permitir que el agua drene, el agua de la muestra drene, más no la parte sólida. Entonces, bajo esta consideración, bajo este ensayo, nosotros vamos a empezar a aplicar una carga. Esta carga este suelo va a estar siempre en condición saturada. ¿Sí? Este ensayo se lo realiza bajo condición saturada. Esta carga va a provocar asentamientos donde estas deformaciones van a ser medidas por un deformímetro. ¿Sí? Por un deformímetro va a ser tomadas estas deformaciones dentro de la partícula.
Entonces, en función de las deformaciones, nosotros luego podemos determinar una gráfica en función de algunos esfuerzos, ¿sí? Algunos esfuerzos que se van produciendo a lo largo del desarrollo de la práctica de consolidación, ¿sí? De esta manera nosotros podemos ir observando cada una de estas formas de desarrollo del ensayo como tal. El equipo de consolidación es un equipo bastante sensible, es un consolidómetro. En el laboratorio de mecánica de suelos tenemos dos equipos de consolidación. Obviamente, estos equipos ya son un poquito antiguos, ¿sí? Y se van leyendo las deformaciones de manera paulatina, ¿sí? De manera paulatina. De esta manera, nosotros en la siguiente diapositiva vemos un equipo de consolidación, ¿sí? Como les decía, son equipos un poco antiguos, ¿sí? Que sirven para determinar las deformaciones en función de las cargas aplicadas. En el laboratorio tenemos uno que aproximadamente tiene unos 50 años de vigencia. Incluso la carga se aplica con unas plaquitas metálicas. Sí, con unas placas metálicas. Finalmente se va midiendo esta deformación. Esta deformación se la determina en función de un tiempo T. Y se genera, a partir de este ensayo, se genera una gráfica que se le conoce como la gráfica de deformación en función del tiempo, que se le conoce también como la curva de consolidación. Entonces, con todos estos valores obtenidos de este equipo, que ustedes observan, finalmente nosotros podemos generar una gráfica que se conoce como la gráfica de deformación en función del tiempo durante un periodo de consolidación. Esta gráfica se da para un incremento de carga en particular. Ya vamos a ver, luego también tenemos otro tipo de gráfica que es en función del índice de vacíos en función de la presión o del esfuerzo efectivo. Vamos a analizar esta gráfica. Esta gráfica que nosotros obtenemos aquí, sí, tiene tres etapas. La etapa 1 se la conoce como la etapa de compresión inicial. Esta compresión es causada sobre todo por la precarga. Esto quiere decir que es una carga muy baja que cuando el ensayo está iniciando. Sí, la etapa 2 es una etapa de consolidación primaria. Esta se da cuando el exceso de presión de agua se transfiere gradualmente en esfuerzo efectivo por la expulsión del agua dentro de esta muestra de suelo. Esta muestra de suelo tiende a expulsar el agua debido a la carga hacia el exterior. Como nosotros tenemos piedras porosas en ambos lados, obviamente la mitad del agua, el agua que se encuentra desde la mitad hacia arriba, va a salir hacia arriba y la partícula de agua que se encuentre desde la mitad hacia abajo va a tender a salir hacia abajo, ¿sí? Esta es la etapa por consolidación primaria. Entonces, los esfuerzos del agua están siendo transmitidos por las fuerzas de las partículas, ¿sí? Y finalmente, la etapa 3, que se le conoce como la consolidación secundaria, se produce después de la disipación total del exceso de presión de agua intersticial cuando se lleva a cabo alguna deformación de la muestra bajo un reajuste plástico del suelo. Sí, es la etapa cuando ya se ha transmitido todo el esfuerzo de presión de poro hacia esfuerzo efectivo, entonces se lleva a cabo una deformación porque la muestra ingresa a un estado plástico. Aquí en el eje de las Y, se coloca la deformación, que nosotros esta deformación
la estamos leyendo en este deformímetro. Este deformímetro me va indicando cuál es la deformación del suelo y en función de un tiempo. En función de un tiempo, por decirles, el ensayo empieza con algunos segundos, luego se transmite a minutos, luego a horas, y este ensayo de consolidación inclusive dura días, porque nosotros tenemos que ir tomando deformaciones a lo largo del tiempo. Todo eso transformamos llevamos esto a una escala logarítmica y estos tiempos se los dibuja y tenemos la gráfica de la deformación en función de un tiempo t. De esta manera nosotros realizamos esta prueba que se da en laboratorio. Sí, entonces ya vamos a hacer un análisis más paulatino de cuáles son las partes de la gráfica. Esta gráfica tiene algunos tramos establecidos. Entonces vamos a verificar después, en una siguiente clase, cuáles son las componentes de esta gráfica. También existe otra de las curvas de consolidación que se obtienen a partir de este ensayo. Es una curva en función del índice de vacíos, o E, que se dibuja en el eje Y en el eje X se dibuja la presión efectiva o el esfuerzo efectivo. Todo esto en este eje X es en una escala logarítmica. Entonces, de esta curva que más o menos tiene, una forma algo similar a esto, ¿sí? Nosotros debemos de encontrar un punto de inflexión. Necesitamos determinar un punto de inflexión. Y a partir de este punto de inflexión, debemos determinar algunos parámetros como el coeficiente de consolidación, el coeficiente de recompresión. Entonces existen algunos coeficientes que ya vamos a ir determinando todo esto a su debido momento. ¿Qué más podemos? Fenómeno. Vamos a analizar ahora un parámetro muy importante dentro de estas curvas de consolidación, sí, que es el índice de vacíos y que son algunos puntos de presión. Sí, vamos a tomar una gráfica que nos ayude a determinar estos parámetros que queremos analizar. Ok, dicho esto, vamos a analizar un parámetro que se conoce como los índices de vacíos y algunos puntos de presión. Después de obtener la gráfica de deformación en función del tiempo, para diversas cargas en el laboratorio, como les había dicho, para diversas cargas se va dando una deformación. Es necesario estudiar la relación de vacíos de la muestra cuando se aplica una presión. ¿Sí? Vamos a dar algunos pasos para determinar este procedimiento. ¿Cómo yo determino la relación de vacíos en la muestra? ¿Sí? A partir de las deformaciones. Primeramente, vamos a determinar cuál es la altura de los sólidos
en la muestra. Vamos a determinar cuál es esta altura de los sólidos. Entonces necesitamos de la fracción sólida determinar cuál es el valor de HS. ¿Sí? Entonces de esta gráfica podemos definir que la altura de sólidos va a ser igual al peso de la fracción sólida dividido para el área que multiplica a la gravedad específica y que multiplica a el gamma del agua. ¿Sí? Entonces, de esta manera nosotros podemos obtener este valor de HS. ¿Sí? Si nosotros vamos hacia atrás, ¿de qué ecuación paramétrica yo he determinado esto? Lo hemos determinado a partir de la ecuación de la gravedad específica. Ustedes conocen que la gravedad específica, si se acuerdan, mecánica de suelos 1, ¿a qué era igual? Al peso de la fracción sólida dividida para el volumen de la fracción sólida por el gamma del agua, ¿no es cierto? Entonces, ¿ahora qué estoy haciendo? Este volumen de los sólidos es igual al H de sólidos por el área de sólidos, ¿no es cierto? Entonces, de aquí he despejado, de esta expresión de volumen, he despejado este parámetro HS, donde HS finalmente me da peso de los sólidos dividido para el área por la gravedad específica y por el gamma del agua. Esta es la ecuación de partida para poder definir este valor de la altura de los sólidos. ¿Sí? WS ya sabemos que es el peso de la fracción sólida, A va a ser el área de la muestra, GS es la gravedad específica de los sólidos del suelo y gamma y peso gamma W es el peso unitario del agua. Luego, debo determinar la altura de vacíos. Obviamente, si conozco la altura de suelo, de sólidos, y conozco la altura total, puedo determinar la altura de vacíos. La altura de vacíos va a ser H menos H sub S, donde H obviamente es la altura inicial de la muestra que nosotros la teníamos desde el inicio. ¿Sí? Vamos a calcular el índice de vacíos inicial. El índice de vacíos inicial se lo conoce en mecánica de suelos como un valor E sub 0, es decir, un índice de vacíos inicial. ¿A qué es igual la relación de vacíos? A la porosidad o al En volumen función de de vacíos. volúmenes. Al volumen de función de vacíos volumen. sobre el volumen. Volumen de vacíos, correcto, sobre Sobre el volumen de sólidos. sobre el volumen de la fracción sólida, ¿no es cierto? Nosotros conocemos aquí el valor de volumen de vacíos, sí lo conocemos, porque nosotros sabemos que este suelo tiene un área A, ¿no es cierto? Toda esta parte superior de este suelo, sí, toda esta parte superior de este suelo tiene un área A, sea cuadrado, circular, cualquier figura que tenga este suelo, ¿no es cierto? Entonces, el volumen de vacíos va a ser la altura de vacíos por el área A. Y el volumen de sólidos también va a ser el valor de la altura de sólidos por el área transversal de este suelo. Área con área se simplifican y finalmente el volumen de vacíos o la relación de vacíos o el índice de vacíos, como se llame, o como lo exprese el autor, va a ser igual a la altura de vacíos dividido para la altura de sólidos. De esta manera nosotros podemos conocer cuál es la relación de vacíos inicial. Observen ustedes que en esta gráfica, a medida que yo voy, a medida que voy generando alguna carga, este valor se van dando algunas deformaciones en función de H1 y H2, que ya lo vamos a ir analizando. Entonces, una vez que yo he determinado este valor de volumen de vacíos, luego
puedo seguir determinando cada uno de los componentes, ¿sí? En función, cada uno de los componentes en función de la reducción de la altura. Entonces, puedo calcular ahora un incremento, voy a poner por aquí, E sub 0 era igual a H sub B sobre H sub S. Ahora, si yo aplico una carga en este suelo me va a producir una deformación H sub 1, ¿no es cierto? Porque ya habíamos analizado que se reducen los vacíos y yo puedo determinar un incremento de relación de vacíos para cuando yo aplico una carga 1. Este incremento de vacíos va a ser igual a un incremento a una variación de altura H1 dividido para el valor de HS total, porque la altura de la fracción sólida no va a cambiar durante el tiempo, ¿sí? Entonces, hemos obtenido un incremento de relación de vacíos 1, ¿sí? En función de esto, nosotros vamos a ir determinando algunas lecturas, ¿sí? Entonces, en función de estas lecturas de carga inicial y de carga final, nosotros vamos a poder determinar la relación de vacíos para cada uno de estos estados. Entonces, con este incremento de relación de vacíos, yo puedo encontrar el valor E sub 1. El valor E sub 1 va a ser igual al valor E sub 0 menos el incremento de relación de vacíos para el estado de carga 1. De esta manera, nosotros podemos ir determinando. Ahora, si aplico una carga 2, ¿qué me genera? Me genera un incremento de relación de vacíos 2, que va a ser el delta H2 dividido para el HS. Ahora, con este valor de delta E2, voy a obtener un valor de relación de vacíos 2. Como este valor de relación de vacíos 2 lo estoy tomando a partir de la relación de vacíos 1, va a ser E1 menos delta E2. De esta manera, yo puedo ir determinando cualquier parámetro de relación de vacíos que nosotros vayamos determinando, ¿sí? Para cada uno de los estados de carga, ojo, esta relación de vacíos se va dando para cada uno de los estados de carga. Entonces, para cada uno de estos estados de carga, yo encuentro una relación de vacíos. Y esta relación de vacíos, ¿por qué se va a dar? Porque la presión efectiva en el suelo también va incrementándose, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera, determinamos la relación de vacíos para cada uno de los estados de carga y finalmente nosotros podemos realizar una gráfica que se la conoce como la gráfica índice de vacíos en función de la presión efectiva del suelo. Entonces, observen ustedes que mi suelo tenía una presión de vacíos inicial, ¿sí? Pero cuando yo empecé a aplicar cargas, mi suelo tuvo una relación de vacíos E1 y esta relación de vacíos E1, este punto de relación de vacíos E1, le corresponde una presión efectiva 1. Esta gráfica en el eje X o de presión efectiva se la debe realizar en escala logarítmica. Y finalmente observamos que para un valor E2, que representaría este punto, nosotros ese valor de relación de vacíos es generado a partir de un esfuerzo efectivo 2. Entonces, cada una de estas relaciones de vacío, ¿sí?, van a darse debido a que la presión efectiva de la muestra va aumentando. Si reduce el índice de vacíos o la relación de vacíos, esto quiere decir que los esfuerzos han aumentado, porque a mayores esfuerzos, la muestra del suelo
tiende a comprimirse. Cuando se comprime esta muestra del suelo, ¿qué es lo que quiere decir? Que el volumen de vacíos también se está reduciendo, ¿sí? Por esta presión. Y como consecuencia tenemos que la relación de vacíos va disminuyendo. ¿Por qué? El volumen de vacíos va disminuyendo, pero el volumen de sólidos siempre se mantiene constante. Por eso es que este valor va disminuyendo de la relación de vacíos mientras la presión efectiva aumenta. ¿Sí? De esta manera nosotros podemos ir componiendo cada uno de los puntos de mi gráfica. Esta es una gráfica típica donde se tiene los valores de índice de vacíos o de relación de vacíos, que en términos generales es E, en función de un logaritmo del esfuerzo efectivo. Como les había dicho, el esfuerzo efectivo se dibuja en una escala logarítmica, ¿sí? En función de cada uno de estos esfuerzos efectivos para cada estado de carga. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? ¿Tienen alguna duda, inquietud? Entonces, eso es lo que vamos haciendo nosotros para verificar o para garantizar cómo se realiza este ensayo. Este ensayo también se encuentra normado. Cuando nosotros ingresemos a realizar la práctica, analizaremos la normativa, qué norma ASTM rige, ¿sí? Cualquier parámetro sin ningún problema, ¿sí? ¿Alguna duda, por favor? ¿Alguna duda, chicos? ¿Inconvenientes, dudas? Listo, chicos. Entonces vamos a quedar, hoy día tenemos clases hasta las 4 nomás, me parece, ¿no es cierto? Sí. Vamos a quedar hasta allí y el día de mañana continuamos, por favor. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Gracias, ingeniero.